Noticias Edición Central. Preste atención al siguiente caso porque armados con armas de largo alcance, estos delincuentes fueron protagonistas de un robo literalmente de película. Le robaron de manera violenta 50.000 soles a cambistas que trabajaban en las Malvinas. Vea usted. Es la Cachina Fashion en su hora más estremecedora. Ingresa a la moto así tal cual. Entonces yo saco mi cabeza para como pasarle la señal del que pasa, o sea, un encascado y de esa forma. Son aterradores instantes que sus comerciantes, por más que lo intenten, no podrán olvidar. Ahí está la bala, ha salido por acá la bala. Se trata de delincuentes motorizados y armados que irrumpen en las galerías de este emporio con una ráfaga de disparos como siniestra banda sonora. Ellas asaltaron a los cambistas. Allá al fondo. Es decir, han irrumpido acá con la moto. Normal entraron dos motos. ¿Y la seguridad? Vinieron con pistolas, que iban a poder meterse nadie. Si allá incluso cuando cerraron la puerta, le venían a apuntar porque abre esa automóvil. Su ingreso parece de película, pero supera por lejos a cualquier ficción. El objetivo fueron estas dos mujeres cambistas, a quienes se encañonaron y les arrebataron con violencia cerca de 50.000 soles, para luego escapar de la misma forma con la que entraron. Aquí se puede observar cómo reducen a uno de los agentes de seguridad, mientras que los vendedores corren presas del terror y se esconden en sus respectivos stands. En este ángulo externo del local se ve el momento exacto del ingreso de estos fascinerosos por la puerta de la cuadra 8 de la avenida Argentina a bordo de dos motocicletas. En ese instante la pesadilla recién estaba por empezar. Yo creí que era esos piques, porque entraron así. Es justamente por este puesto de cambistas y por estos cajeros por donde estos zampones ejecutaron su feroz atraco. Y es por estos pasillos que ahora lucen en calma, por donde escaparon dejando pánico a su paso. La policía ya se encuentra tras la pista de estos maleantes, quienes según varios testigos serían de nacionalidad peruana. Lo que yo he escuchado que era peruano porque quiere servir. En tanto, los trabajadores de la Cachina Fashion aún se encuentran en un fuerte estado de shock que les costará superar. Y no es el único caso, porque usando mascarillas, otros delincuentes armados también ingresaron a un negocio familiar y se llevaron una suma millonaria en cuestión de segundos. Solo les tomó 60 segundos para robar 100.000 soles en efectivo. Avesados delincuentes llegaron vestidos con gorras, mascarillas y armados con pistolas. Estos tres sujetos ingresan al local a la 1:30 de la tarde. Este es un negocio familiar donde el buen hombre es el principal objetivo. Amenazan de muerte a todos, rebuscan los cajones, escritorios, todos están asustados. El menor de los hijos se queda acostado sobre el piso al lado de los costales, llenos de menestras. Se cubre la cabeza, está muerto, pero de los nervios. La hija corre para abrazar a su padre, levanta las manos y suplica para que no le hagan nada. La mujer intenta fugar, pero es retenida por uno de los ladrones. La encañona y regresa al lugar de donde no debió salir. Solo se agachan debajo del escritorio, pero los delincuentes tienen en mente los 100.000 soles que están escondidos en este lugar. Lloran de pánico, son conscientes de que esta tarde pueden morir. Pero ojo, uno de los zampones descubre parte del dinero en este cajón y el resto en el bolsillo del padre de familia. Pone resistencia, pero es absurdo. Lo jalan de la camisa, del cabello, lo tienen a sus pies. Solo le queda entregar lo poco que les queda. Tienen lo que querían, se paran y se marchan. La familia está en shock.
Jamás pensaron ser víctimas de estos delincuentes que pudieron haberlos matado, sin dudarlo, 2 veces. Y en minutos, infernal balacera en un socavón donde capturaron a mineros ilegales en Patás, zona que sigue en conflicto por el oro. Los detalles más adelante. Impresionante, fue atrapada una banda de secuestradores que asesinaba a sus víctimas pese a que las familias pagaban millonarias recompensas. Atención. Nuestra hija, ahí está, lo tenemos todo tranquilo, sano. Lo que queremos es el camino del dinero. Acá lo tenemos a su marido secuestrado. Aló, Rosita, mamá, te quiero mucho. Júntalo dinero, lo que puedes. Estas son las imágenes que helaron la sangre a 2 familias. Videos de secuestrados que escucharon por última vez la voz del terror. Tenemos a nuestra hija, ahí está, lo tenemos todo tranquilo, sano. Lo que queremos es el camino del dinero. En una habitación con piso de tierra, con un arma apuntándole a la cabeza. Esta menor de 17 años fue grabada mientras exigían un rescate de $500,000 soles. La promesa era dejarla libre, pero la asesinaron a pesar de haber cobrado el dinero. Ocurrió el 6 de enero. Su cuerpo fue hallado enterrado y dentro de un costal cerca de la comunidad de San Juan de Pachitea, en Huánuco. Tras una investigación de la División de Secuestros, 4 integrantes de los orientales de Pichispalcaso fueron capturados en Lima. Cuenta con medida limitativa de derecho de detención preliminar por secuestro, homicidio, sicariato, entre otros. En los interrogatorios revelaron su vínculo con otro secuestro. Tú sabes, estoy con Dios. No tengas temor. Dime lo que no estoy tengo diciendo. miedo, quiero morir, muero. Y si transcurso esos días hace cualquier tipo de movimiento, lastimosamente su marido, usted, su hijo, todititos tendrían que morir. De rodillas y con 2 armas apuntándole, Francisco Alanoca, de 60 años, grabó su último mensaje. Su familia pagó $190,000 soles para salvarlo, pero también lo asesinaron. Su cuerpo aún no es hallado. ¿El Mamerto? ¿No es Mamerto? Sí, es mi marido. Mamerto. ¿Qué te pasó? Ya, listo. Los 2 crímenes tenían el mismo sello de crueldad y llevaron a la captura de toda la banda. En los interrogatorios, en los teléfonos incriminados, encontramos información de los otros integrantes de esta organización criminal. El día de ayer han sido capturados, pero ¿por qué determinábamos que asesinaban a las víctimas? Porque eran gente de las localidades, eran gente que conocían a las víctimas, eran cercanos a los familiares. El cabecilla, Luis Clever Espinosa Palomino, ya está en manos de la policía. Sobre él pesan 10 secuestros más ocurridos en Pasco, Huánuco y Pucallpa. Fue capturado un venezolano que sin compasión alguna acribilló a un taxista tras una acalorada discusión. Es el momento exacto en que un taxista fue asesinado a balazos. Son las 8 de la noche en San Miguel, afuera de un hotel Misco Bernaola, discute con un joven venezolano. Segundos después, los disparos lo dejan herido en medio de la calle. Desesperado, el taxista camina cojeando, sube a su auto en busca de ayuda, pero apenas avanza unos metros antes de desplomarse y choca contra otro vehículo. Perdió la vida antes de llegar a un hospital. El hombre que jala el gatillo es Jesús Acosta, joven venezolano que disparó a quemarropa desde un auto negro, usando su mano izquierda. Tenía alguna atrofia en la mano derecha. Es esta característica la que nos ha ayudado a poder obtener su identidad de manera más rápida. 2 meses después, Jesús Acosta camina con la cabeza baja, pero sin remordimiento. Fue capturado en Breña en el mismo auto donde cometió el crimen. Según la policía, todo se originó tras una discusión por cupos luego que Jesús acompañara a una mujer a un encuentro pactado por redes. Que parecía una cita, era una emboscada para exigir dinero al taxista. El Poder Judicial, con todos los recaudos que se le ha presentado, ha dispuesto que sea internado en un penal de esta capital por el lapso de 9 meses. La justicia finalmente alcanzó a quien no tuvo piedad en la calle.
y dejó a una familia sumida en el dolor. Un violento tiroteo se registró al interior de un socavón y fue atrapada una banda de mineros ilegales que han desatado realmente momentos muy complicados en la zona de Patás, donde hay enfrentamientos constantes a causa de la fiebre del oro. En las profundidades de la tierra, el infierno estalla. Un salvaje fuego cruzado donde las balas no discriminan. Por un lado la ley y por el otro una banda dedicada a la minería ilegal, que sería la responsable de desatar el horror y la barbarie en Patás, lugar donde 13 trabajadores de una minera fueron asesinados a sangre fría en una masacre nunca antes vista. La policía llegaba hasta esta mina de sangre en La Libertad y donde los sospechosos les dieron tremenda bienvenida. Balas por doquier. La pólvora invadía el ambiente, pero los agentes no se amilanan ante la arremetida y también responden a punta de plomo. Todo ocurre en la boca mina del sector Palermo. Los criminales no se andan con juegos y están fuertemente armados. Usan fusiles de largo alcance, AR-15 y explosivos. Al ver que las fuerzas del orden toman la delantera, deciden quemar llantas y detonar explosivos al interior del socavón para que retrocedan. Sin embargo, todo esfuerzo fue en vano y 6 miembros de la banda, los Duros de Patás, fueron capturados. Esos son seguridad de organizaciones criminales que estaban trabajando con mineros ilegales en la zona de Patás. Sus poderosas armas fueron incautadas y es que los denominados parqueros estaban preparados para la guerra. Las armas automáticas que usamos nosotros tienen en la cadencia de tiro automático, en ráfaga. En cambio ellos la tienen tiro por tiro, tiro por tiro. Es un arma letal porque utiliza la misma munición. Un complejo operativo denominado Excalibur II para erradicar la minería ilegal al norte del país, donde ya se cuentan varias víctimas y la vida parece no valer nada. Causa mucha tristeza de una tierra que regala un mineral tan preciado como el oro sea motivo de enfrentamientos donde se está derramando tanta sangre. Juan Carlos, sin ir más lejos, en mayo, ¿cuántos fallecidos a causa de este ataque? Supuestamente el gobierno iba a tomar acción, iban a mandar militares, detienen a Cuchillo, que sería uno de los mandamás en Colombia, pero se siguen disputando y siguen muriendo personas. ¿Qué pasa? Sí, yo creo que fue una bisagra este terrible atentado donde mataron a 13 personas que eran personal de seguridad de la minera formal que actúa ahí, que es La Poderosa. Y lo digo porque finalmente se decidió lanzar una ofensiva en la zona. Están actuando las fuerzas del orden, tanto la policía como el ejército, están entrando a los socavones y están haciendo retroceder a estos ejércitos, porque hay que decirlo así, eran ejércitos de mercenarios que lo que hacían era arrinconar a los legales para ellos extraer el oro. Incluso a veces se lo robaban. Lo extraían los formales y se lo llevaban estos delincuentes. Pero hay que ver un poco cómo nace esto y cuál es la fuerza más grande que hay en Patás. La Gran Alianza es un cártel que mueve aproximadamente el 50% del oro que sale de Patás. La minería ilegal está moviendo él, y esto para que lo sepan ustedes también en su casa, el doble que el narcotráfico anualmente. ¿De cuántos millones hablamos? La minería ilegal de oro está moviendo 12.000 millones de dólares por año, el narcotráfico 6.000. Y además, Juan Carlos, lo conversábamos, se ve cómo salen los camiones repletos de este mineral precioso y nadie los interviene. Así es. Y lo que sí están habiendo es muchos movimientos en cuanto al liderazgo. Vamos a ir con la primera gráfica, que es por donde empieza toda esta terrible historia de sangre.
El Gato Cote era uno de los varones del oro en esta zona. Él tenía muchos negocios en Colombia, se dice incluso no solo de oro, sino también de narcotráfico. ¿Peruano? Peruano. Ajá. Termina siendo asesinado en Colombia en el año pasado, a inicios del 2024. Y es su hermano, el que está al costado, Juan Manuel Blas, quien toma la batuta del negocio. Y él visionariamente dice, si yo no llamo a las demás bandas para unirse y hacer fuerza común, lo que se va a desatar acá en Patás es una guerra. Y así se crea la Gran Alianza. Son las 5 bandas más poderosas de Patás, forman parte de este cártel del oro. Qué increíble, porque pasa igual que las drogas que hemos visto hasta en las películas en Colombia y en otros países que se dedican a este tipo de ilícitos. Y aquí se replica, pero con el oro. Así es. Después vamos a ver en la siguiente gráfica otro de los principales varones del oro. Él es Palermo, Gregorio Segura Marcelo. Él también fue capturado en octubre del año pasado, en octubre de 2024, y es su lugarteniente, el que está al costado, José Ramiro Lozano, alias el técnico, que además para muchos es el operativo que armó la masacre de mayo, donde mataron a los 13, que decide unir también a su agrupación a la Gran Alianza. Y así se va formando. Y se van potenciando y dejan al Estado totalmente fuera de este negocio. Ahora, paréntesis, ¿qué pasa con Cuchillo? Porque a él lo detienen en Colombia, sabíamos que era un manda más también del oro, pero ¿quién ocupó su lugar? A ver, en el caso de Cuchillo, vamos con la gráfica de Cuchillo porque es importante, él, como tú bien has dicho, se convirtió en uno de los más fuertes en la zona. Al ser capturado en Medellín en mayo de este año, después del atentado donde se matan a estos 13 personales de seguridad, quien ha tomado el mando es quien está a su costado. Él es Cachaco. Él es Alexis Rodríguez Puyén y era su brazo armado, su lugarteniente, y hoy por hoy tiene el mando de su organización y se ha convertido en uno de los más poderosos. Este sí está libre. Bien. Bueno, lo importante es que pese a que están haciendo estas alianzas, el gobierno está más presente, da la sensación, con militares en la zona, y esperemos que se recupere el orden y también la autoridad que se necesita en esta zona del país. Juan Carlos, muchísimas gracias como siempre. Gracias. Que tengas un buen fin de semana. Así es. Bien, más adelante, muchísima atención. Sacerdote bailarín es la sensación en las redes sociales. Les cuento más de él en minutos. Y en llamas terminó un tráiler que trasladaba una fortuna en monedas del BCR. Vamos a ver qué pasó. Sí, ahí vienen, ahí vienen. Era una fortuna que estuvo a punto de quedar bajo las llamas. Un camión se incendió mientras transportaba más de 30 barriles con 5 millones de monedas que tenían como destino el Banco Central de Reserva. El vehículo había salido de Chorrillos rumbo al centro de Lima, cargado con estos cilindros que llevaban monedas de 10 céntimos. Pero al cruzar el puente Huánuco, uno de los ejes posteriores se recalentó y empezó el fuego. El conductor percibió el olor a quemado y se detuvo para pedir ayuda. Sí, ahí vienen, ahí vienen. La unidad era parte de un convoy de 3 camiones de la empresa Sabar. Y aquella fortuna que se temía perder, en realidad, eran cospeles, discos metálicos, listos para ser acuñados como monedas. El incendio afectó el tránsito durante varias horas, hasta que la unidad fue removida con un tractor. Serenazgo y bomberos lograron controlar el fuego a tiempo, evitando que se pierda este costoso insumo que pronto se convertirá en moneda para los peruanos. Misteriosa la muerte de un joven que falleció mientras era trasladado a un centro de rehabilitación para poder de esta manera superar sus adicciones. Se resistió, gritó y se aferró para no ser llevado por quienes supuestamente lo ayudarían a sanar. Estas son las últimas imágenes con vida de Reinaldo Changano Rodríguez, un hombre de 29 años que fue descrito por su familia como una persona tranquila, llena de sueños, pero con un solo defecto: una adicción que aún no podía superar. En imágenes, estos sujetos ingresan a la vivienda del fallecido
ya con un plan estructurado que debían cumplir a como de lugar. El hombre se resistió, pero tuvieron que cargarlo entre 4 personas para meterlo al vehículo y llevárselo hasta el centro terapéutico de la Mano de Dios, ubicado en Cieneguilla. La madre de la víctima señaló que luego de 15 minutos de habérselo llevado, la llamaron para decirle que el joven estaba convulsionando. Lo estaban llevando a un centro médico y que no lo atendían, y que después a un hospital y que nunca llegó al hospital. Yo estaba esperando en el hospital María Auxiliadora, pero ellos no llegaban. Y de ahí ya no tuve comunicación con ellos. Desde ese instante, esta familia vive uno de sus peores momentos, pues el joven fue encontrado muerto en un callejón de Villa María del Triunfo. Y él fue quien encontró a mi hijo tirado en un lugar, pues, como cualquier cosa, mi hijo. Edema cerebral, complicado el pulmón y rotas las costillas. Pido que ese centro lo cierren, que paguen todo lo que han hecho. La tía de la víctima relató que supieron de este centro por un médico que ya había tratado a Reinaldo, por lo que confiaron a ciegas, sin sospechar el trágico final. El padre de la víctima, con la voz entrecortada, también exigió justicia. No confiamos en este señor Baltra, creyendo, ¿no?, que podía hacer algo. Que invocamos a las autoridades y a todos los medios de comunicación justicia. ¿Cómo es posible que ellos, que en vez de sanar, lo han matado, lo han tirado como un perro en el barro, en la lluvia, tirado? Tras dar el último adiós al joven, ahora la familia espera que las identidades de estos trabajadores sean reveladas y se pongan al derecho para saber finalmente qué pasó. Ni siquiera los escolares se salvan de los delincuentes armados que de esta manera les robaron absolutamente todo con violencia y también claramente se llevaron sus celulares. En esta calle, si ves una moto, es mejor correr. Sin ninguna vergüenza, estos 2 delincuentes asaltaron a 3 escolares. Los ladrones iban a bordo de una mototaxi sin detenerse por completo. 2 sujetos descendieron por la parte posterior, cada uno con un arma en mano. Tras ser abordados, los menores quedaron paralizados del susto. Uno fue despojado de su celular, mientras otro intentó huir, pero fue alcanzado y golpeado con la cacha del arma para quitarle el teléfono. Tampoco la menor que lo acompañaba se salvó. Le arrebataron su celular antes de escapar. El robo es frecuente. Te roban acá la pista, acá, la entrada. Todo ocurrió en segundos, pero quedará grabado en el recuerdo de estos niños que solo salieron para estudiar. Esta modalidad se repite una y otra vez en Caraballo, mototaxistas que sirven para huir tras cada asalto. En la noche, otros 2 sujetos robaron todas las pertenencias de un hombre que volvía de trabajar. Y también a plena luz del día, una mujer fue empujada y asaltada mientras cruzaba la calle. Cada vecino vive con miedo en esta zona que se ha vuelto tierra de nadie. No hay policía, la policía, ¿cuándo lo ves a la policía? ¿Dónde está la policía? Y tengo mucho miedo de pasar. Sí, el sitio es bien abandonado, ¿no? ¿Ya la zona se vuelve tierra de nadie? Sí, en las avenidas, sobre todo más abajo. Así luce hoy una delincuencia que avanza sin control y sin consecuencias. Llega gracias a... Realza el sabor de tus comidas con el Sa de Ajinomoto. Les deseo que tengan un excelente fin de semana. Gracias por elegirnos y nos vemos el lunes. Muy buenas noches. Chao.